Seguimos creciendo al ritmo especialmente importante que le ha puesto esta administración en cobertura. Requeriríamos 28 años para llegar a la cobertura total en educación inicial. Entonces ahí, como lo decía también la ministra, los retos en educación son de largo plazo y lo que tenemos que mirar es si nos vamos a tomar ese tiempo o cómo podemos acelerarlo, y si nos vamos a tomar ese tiempo, cómo lo planificamos adecuadamente para que los niños y las niñas accedan realmente en el sector. Creo que esos son los dos retos más importantes. Por una parte, la incursión seria y sistemática del sector educativo para fortalecer su acción con la primera infancia, y en segunda instancia la integralidad y la apertura para el trabajo con otros sectores. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Olga. Yo creo que pues ha planteado puntos muy importantes, los retos tan grandes que efectivamente, y de los que, doctora, pues hay plena conciencia, afortunadamente, en el gobierno nacional. Ciertamente, uno podría fácilmente decir que el Estado se demoró mucho realmente en preocuparse y sobre todo ocuparse mucho más pues de esta primera infancia, que como dicen que realmente es la etapa de la vida en la que se desarrolla pues todo el potencial de una persona. Yo creo que los retos o desafíos que plantea pues son perfectamente claros, asimismo que en las zonas, en los departamentos pues que nos convocan hoy aquí, pues hay realmente, o más bien uno podría decir que muchos de estos retos se hacen aún mayores, tanto para todos ustedes como para nosotros. Y por último, creo que una palabra realmente central es el de articulación, realmente un trabajo articulado entre todos los órganos del Estado, entidades territoriales y obviamente pues también con experiencias y apoyos pues de organizaciones multilaterales como la que plantea la doctora Olga desde UNICEF. Tenemos como segundo panelista la doctora Esperanza Ramírez. Ella asimismo tiene una muy amplia experiencia en dirección, desarrollo, formulación de proyectos de desarrollo social, con un énfasis muy importante en educación. Participó como experta y con muy importantes aportes en el plan decenal 2006-2016 y como coordinadora del Observatorio Ciudadano sobre Familia y Niñez de la Veeduría Distrital de Bogotá. Ahora actualmente pues es la directora ejecutiva de Corpoeducación, y estoy seguro que pues la doctora Esperanza va también a plantear muy importantes puntos. Ella me ha solicitado hablar desde el atril, entonces obviamente con todo gusto puede hacerlo. Muchas gracias, doctora Esperanza. ¿Está prendido esto para? Buenos días a todos y a todas. También muchas gracias al Ministerio de Educación por haber tenido en cuenta a Corpoeducación para participar en este importante foro nacional de una mirada a los indicadores educativos en educación preescolar, básica y media de las regiones de Orinoquía y Amazonía. El contenido que voy a hacer en este breve tiempo sería en relación con los referentes de política, con referentes de política, ¿por qué no se pasa? Los resultados en cobertura, los resultados en calidad, los resultados en eficiencia y sus conclusiones. En relación con las líneas estratégicas del plan sectorial que tiene esta política del Gobierno Nacional. En estas líneas estratégicas que las vimos esta mañana, presentadas por la señora ministra, el enfoque lo vamos a hacer sobre todo en la parte de cómo mejorar la calidad de la educación en todos los niveles,
y disminuir las brechas en acceso y permanencia entre población rural urbana, poblaciones diversas vulnerables y por regiones. En este marco de las líneas estratégicas del plan sectorial, nosotros vamos a mirar entonces muy rápidamente, porque también esta mañana la señora ministra exponía en un marco muy general los promedios de las tasas de cobertura, de las tasas de todos los porcentajes en calidad, etcétera. Y en yo quiero resaltar un poco acá la tasa de cobertura de las instituciones de primaria, básica y media en las regiones que nos ocupan. Entonces uno podría mirar cómo la tasa de cobertura bruta, teniendo un promedio nacional, Colombia, de 105%, vemos cómo la región de Amazonía y Orinoquía, en sus diferentes departamentos, solamente Casanare estaría por encima de esta tasa de cobertura bruta y las demás regiones están por debajo de esta tasa de cobertura bruta. Y en cambio, en la tasa de cobertura neta, vemos acá que es el Meta, el departamento que está por encima del promedio nacional, y los demás departamentos, las regiones, las entidades territoriales, están por debajo en esa tasa de cobertura neta de la media nacional. Lo que nos hace pensar acá pues que todavía hay que hacer un gran esfuerzo en lograr una mayor cobertura, trabajos que se tendrían que hacer en simultaneidad con la mejora de la calidad de la educación, sin descuidar el punto de la cobertura. En transición, vemos cómo en la cobertura bruta el promedio nacional está en un 90%, 90.8%, solamente Casanare, Meta y Guainía están por encima de esa cobertura bruta en transición y los demás tenemos unos porcentajes por debajo de la media nacional, llamando la atención Baupés, Bichada, con unos bajos promedios, digamos, en tasa de cobertura bruta para el nivel de transición. Y en la parte de cobertura neta, teniendo un promedio de un 61% nacional, solamente están por encima de este promedio Meta, Caquetá y Casanare en transición, pero volvemos a mirar acá por debajo de ese promedio, volvemos a tener a Guainí, Amazonas, Arauca, Putumayo, Guaviare, Bichada, Baupés. En primaria, también podemos mirar un poco cómo esta tasa de cobertura bruta, con un promedio nacional de 121%, tenemos acá, por encima del promedio estarían en cobertura bruta Casanare, Putumayo, Caquetá, Bichada y Guainía. Por debajo de ese promedio, las restantes regiones. Y en contraste también con la cobertura neta en primaria, que si ya bien vemos que Colombia o el país está en el 90%, esta cobertura neta todavía tenemos entidades territoriales de las que acá nos acompañan con unos bajos una baja cobertura neta, lo que nos da indicio un poco, nos muestra un poco todavía el ejercicio importante de fortalecimiento para mejorar esta tasa de cobertura neta en la región. Y en secundaria, ya empezamos a ver también cómo este promedio nacional está en 102% en la cobertura bruta, y en las entidades territoriales solamente Meta y Casanare está por encima de esta cobertura bruta, y en contraste con la cobertura neta, donde también Meta y Casanare están por encima, pero significativamente también el país en el promedio pues debe fortalecer y trabajar más para lograr una cobertura en secundaria. Ahí ya podemos ver rezagos que se traen de la deserción, cuando vemos este paso primaria, secundaria, ya ahí nos vamos dando cuenta un poco dónde están como las debilidades de este proceso. En la tasa de cobertura en media, vamos mirando cómo el promedio, la tasa, en el porcentaje de cobertura bruta en media en el país es de 75.8 y la cobertura neta